de la neurotransmisión, que es muy importante para toda la parte de fármacos, para todas las enfermedades, ¿listo? Entonces vamos a empezar diciendo que el cerebro es la estructura más compleja y fascinante del ser humano. Realmente la importancia se le comenzó a dar gracias a Hipócrates, 460 a.C. Aristóteles decía que el corazón era la acrópolis. Listo, es una teoría cardiocentral, es decir, como la parte más importante, que todo gira ahí. Galeno dice que Aristóteles estaba equivocado y habla de unas funciones mentales. Luego llega Luigi Galvani y se da cuenta de la electricidad animal con un sapo. Y se dio cuenta pues que en el cerebro habían algunos cambios. Robert Hooke inventa el microscopio y Santiago de Ramón y Cajal, con el microscopio de tinción de plata, pues observan la primera neurona. Y antes se tenía una teoría reticular y que pues el cerebro es la unidad básica funcional, ¿listo? En cuanto a la neuroanatomía funcional, la neurona es la unidad básica funcional, tiene la función más compleja y es la comunicación con otras miles. Se puede hacer una despolarización axonal, suelta unas vesículas con neurotransmisores y permite que haya una sinapsis. Hay eferentes y aferentes. Eferentes van del centro a la periferia y aferentes de la periferia hacia el centro. ¿Listo? Eferentes, efieren, o sea, del centro hacia afuera, y aferentes como ahí vienen, entonces de la periferia al centro. Bueno, ahí pues hay otras células, aparte de las neuronas, están las células de la neuroglía, los oligodendrocitos, muy importantes en las vainas de mielina, las células de la microglía, que son muy importantes en la inmunidad, y la célula ependimaria, que produce el líquido cefalorraquídeo. Listo. En cuanto al tipo de sinapsis, todas las partes son excitables y con todas partes se puede hacer sinapsis, ¿cierto? Entonces tenemos que se puede hacer la conexión del axón, ¿cierto?, con otra neurona, ya sea por la dendrita, por el soma o por el axón, ¿cierto? Entonces axodendrítica, dendrítica, axosomática y axonal. Hay otros tipos, ¿cierto? Digamos que hay dos tipos, ¿no?, de sinapsis. Hay una química y una eléctrica. Cuando hablamos de sinapsis química, hablamos de que hay un neurotransmisor en medio, y una eléctrica es que no necesita neurotransmisor. Tenemos dos principales, uno excitatorio y uno inhibitorio. El principal excitatorio es el glutamato, el principal neurotransmisor, y el principal inhibitorio es el ácido gamma-aminobutírico, que es el mismo GABA. Bueno, entonces digamos que tenemos dos tipos de sinapsis, una anterógrada y una retrógrada. Anterógrada hacia adelante, retrógrada hacia atrás, es decir, tenemos una neurona presináptica, más o menos que no, y esta es una neurona posináptica, ¿cierto? Bueno, es que estas son las dendritas. Entonces, anterógrada va de la presináptica a la posináptica, mientras que cuando hablamos de retrógrada hablamos de la posináptica a la presináptica. Entonces, generalmente por esta que es la anterógrada, o sea, lo normal, va la dopamina, la serotonina, bueno, todos estos neurotransmisores. Mientras que por esta que es retrógrada, hablamos de endocannabinoides, óxido nítrico, factor de crecimiento neuronal, bueno, entre otros. ¿Listo? Entonces, para acordarnos, si tenemos endocannabinoides, nos retrocedemos. Y pues ahí ya los otros. Y lo normal, pues son los dopaminas, bueno, los neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, tenemos que una neurona está en reposo a menos 60, de menos 60 a menos 90 milivoltios. Entra el sodio, ¿cierto? Tenemos la neurona. Entra el sodio y se despolariza y se genera el potencial de acción. Se genera una carga neutral, luego se abren los de calcio y hay un desplazamiento de las vesículas. Se expulsan esos neurotransmisores a la hendidura sináptica y se une a la neurona posináptica. ¿Listo? O sea, esto está en reposo. Entra sodio. Se genera esa despolarización, ¿cierto? Y mientras tanto, digamos que esta es la neurona, bueno, se van a abrir los canales de calcio. Entonces, al abrirse esos canales de calcio,
van a provocar que esas vesículas que están llenas de los neurotransmisores se vayan a la parte de abajo, ¿cierto? Y cuando lleguen acá se abren y liberan el neurotransmisor y llegan a la neurona postsináptica. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos que el umbral de despolarización es menor, o sea, es mayor de menos 55, o sea, hasta arriba, hasta más 40 más o menos, y pues ya luego la repolarización, bueno, todo lo que pasa, y el de reposo es menos 60, menos 70, menos 90 más o menos. Listo, en cuanto a los receptores, tenemos dos tipos de receptores, los metabotrópicos y los inotrópicos. Los metabotrópicos hablamos de proteínas G y los ionotrópicos hablamos de canales iónicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los neurotransmisores? Son mensajeros químicos que permiten la sinapsis. Estos llevan a una respuesta eléctrica postsináptica al unirse a los receptores. Acá pues hay gran gama de trastornos neurobiológicos y es el blanco de muchos tratamientos. Se unen a los receptores inotrópicos y metabotrópicos. Entonces realmente pues hay bastantes. Tenemos varios como la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, el glutamato y el GABA. Acordémonos que el glutamato es el principal excitatorio, GABA el principal inhibitorio, pues digamos que vienen de unas, por ejemplo, la dopamina viene de la tirosina, que viene de la dieta, ¿cierto? L-dopa, luego adopa, y bueno, la serotonina viene del triptófano, el GABA viene del ácido glutámico. ¿Listo? Y así son todas. Bueno, acá en cuanto a los pasos, pues es primero se sintetiza, luego se almacena, se libera por calcio, interacciona con el receptor, termina su acción. Digamos que pueden ocurrir dos cosas. Una, cuando termina su acción, es que hay una carga iónica que pasa por difusión a la presináptica y se rehúsa. Es decir, acá está, esta es la primera neurona, segunda ya se utilizó, pasa por acción iónica y pasa a la presináptica y acá vuelve y se rehúsa, igual se sintetiza, se almacena calcio, interactúa con el receptor y termina su acción. ¿Listo? La otra es que una enzima lo degrade y entre otra vez para volver a formar proteínas transportadoras. Por ejemplo, los antidepresivos, que estos lo bloquean, aumenta la concentración en la hendidura sináptica y no se devuelve. ¿Listo? En cuanto a las proteínas G, digamos que tenemos pues unas subunidades. Tenemos la subunidad Q, la subunidad S y la subunidad I. La I es de inhibición, la única que inhibe, y la Q y la S son activadoras. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de cada neurotransmisor así de manera muy rápida. Entonces, pues los neurotransmisores se dividen en aminas biógenas, en indolaminas y en pues acá hay otro que son los aminoácidos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos las aminas biógenas, que se dividen en catecolaminas e indolaminas, ¿cierto? Las catecolaminas, entonces, tenemos la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, la dopamina es precursor de la noradrenalina y la noradrenalina es precursor de la adrenalina. Entonces, la dopamina viene de la tirosina, ¿cierto? La tirosina viene de la dieta. Entonces, esta tirosina se convierte en L-dopa y esta se convierte en dopamina. La dopamina es muy importante en el comportamiento, en la motricidad, en la motivación y pues como nos damos entonces, por ejemplo, en algunas, como en la esquizofrenia, en el trastorno de atención e hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad, pues hay un exceso de esta dopamina. ¿Listo? Y hay en otras que ya ahí es una disminución, pero bueno. Hay unos, bueno, esta tiene receptores metabotrópicos. Acordémonos que dijimos que habían receptores metabotrópicos e inotrópicos. Metabotrópicos por proteína G e inotrópicos por canales, ¿cierto? Bueno, entonces acá los receptores metabotrópicos se dividen en D, ¿cierto? Recordarnos. Tenemos D1 y D5, ¿cierto? Y tenemos D2, D3 y D4. Entonces, D1
y D5 son excitatorios. D2, D3 y D4 son inhibitorios, ¿cierto? Es decir, que están acoplados a una proteína GQ, una proteína S, y este está acoplado a una proteína E. ¿Listo? Entonces, son 5 en total para acordarnos. Cuando voy al D1, me pongo muy feliz porque voy a comprar 5 cosas. ¿Listo? Para acordarnos. Y D2, D3 y D4 pues son los inhibitorios. En cuanto, pues digamos que tenemos unas vías muy importantes de la dopamina, que igualmente pues ahorita las vamos a volver a ver, pero pues así. Bueno, en el siguiente video tenemos la vía mesolímbica, ¿cierto? Que es la que nos provoca estos síntomas psicóticos. Tenemos la vía mesocortical, que nos da los síntomas negativos de la esquizofrenia. Entonces, cuando tenemos signos negativos, decimos que se disminuye esa dopamina, y cuando tenemos síntomas positivos, pues se aumenta. Tenemos la vía nigroestriatal, que va por vía motora y nos genera estos que, para acordarnos, acá estriatal de músculo estriado, entonces motora el extrapiralidad mismo. Tenemos la vía tubero-infundibular, ¿cierto? Que es más metabólico, entonces acá pues es más con la hiperprolactinemia. De hecho, en la dopamina pues también hay un aumento de la prolactina normalmente. Esto pues nos genera disfunción sexual, aumento del acné, aumento del tamaño de los senos, bueno, aumento de peso. Y tenemos la vía intertalámica, que nos genera el sueño y la vigilia. Entonces, para acordarnos, mesolímbica, límbica, psicóticos, mesocortical, si corto, soy negativa, para acordarnos, nigroestriatal, estriatal, motor, y tubero-infundibular. A ver, un tubo, me acuerda lo metabólico. Bueno, tenemos acá la noradrenalina ahora, que esta deriva de la dopamina. Esta está relacionada con la vigilia y el estrés. Tenemos los receptores adrenérgicos A1, A2, B1, B2 y B3, ¿cierto? Entonces, acá todos son por, pues los receptores son metabotrópicos, y tenemos que acá, igual que el anterior, A1 es de activación, ¿cierto? Entonces Q y S. A2, igual que el anterior, es proteína G y inhibitoria. B, todos son positivos, porque la B es buena. Listo, entonces receptores de proteína G, Q y S activadores. Listo, en cuanto a los efectos, pues es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Este provoca midriasis, aumento de la cronotropía, inotropía, producción de energía. Listo, en cuanto a lo metabólico, produce vasoconstricción, broncodilatación, nos provoca glucogenólisis, proteólisis, bueno, todolisis, y bloquea el peristaltismo. Es como si, por ejemplo, nos estuviera corriendo un león, pues. Entonces, pues, que queremos midriasis para ver mejor, aumentar pues la frecuencia cardíaca, la fuerza, pues para que llegue más sangre, pues produce energía, vasoconstricción, para lo mismo, siempre pues que le lleguen como sangre a los órganos más importantes, broncodilatación para respirar mejor, pues inhibir el peristaltismo, hace glucogenólisis y proteólisis porque necesitamos energía. Y bueno, y tenemos la adrenalina, que por metiltransferasa se genera de esta noradrenalina. Luego tenemos acá las indolaminas. Estas indolaminas vienen del triptófano. ¿Listo? Entonces, pues para acordarme, yo sé, suena raro, pero el anodenina. ¿Listo? Para acordarme. Entonces, triptófano y serotonina. Entonces, tenemos el triptófano, que pasa a 5-triptófano, este pasa a 5-triptofamina, y tenemos la serotonina. ¿Listo? La mayor parte se produce en el sistema gastrointestinal. En cuanto a los efectos, muy importante en la vigilancia, en el estrés,
Bueno, entonces acá también si la serotonina disminuye, va a aumentar la impulsividad, va a tener sueño, va a ser enemigo de la sexualidad. ¿Listo? Entonces cuando está aumentada la serotonina, pues va a disminuir la sexualidad y va a aumentar la impulsividad. ¿Listo? Bueno, acá los receptores es al contrario. Entonces la serotonina dice, no, cero, yo soy rebelde. Y acá tenemos que el 1 y el 5 son los inhibitorios. El 2, el 3, el 4, el 6 y el 7 son los activadores. Y otros pues son inhibidores. ¿Listo? Acá todos son, cuando es de serotonina hablamos de 5-HT. ¿Listo? Bueno, luego tenemos otra indolamina que es la melatonina. Esta es derivada de la serotonina. ¿Listo? Esta pues nos regula el sueño, ciclo, vigilia. Digamos, es importante siempre quitar cualquier luz. Entonces, cuando llega la noche, la retina sensa y manda una señal, digamos, al hipotálamo, se va a la parte supraquiasmática, la glándula pineal, se genera melatonina a partir de la serotonina. ¿Listo? Tenemos derivados de midazolicos. Tenemos la histamina, ¿cierto? La histamina viene de la histidina, que se genera por la histamina carboxilasa o histidina. Bueno, acá tenemos receptores tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 son los del sistema nervioso central y tipo 2 son gastrointestinales. ¿Listo? Del tipo 1, que son los que nos interesan, son excitatorios. ¿Listo? Que son los H1 que siempre escuchamos. Y esta pues nos mantiene la vigilia. En cuanto a los aminoácidos, bueno, para acordarnos debemos decir histamine. ¿Listo? Bueno, tenemos los aminoácidos. Tenemos el glutamato, el GABA, la acetilcolina. Bueno, entonces el glutamato tiene un receptor iono y metabotrópico. Entra al astrocito, se vuelve glutamina, que es el precursor del glutamato. El glutamato, como les decía antes, pues es el excitador por excelencia del sistema nervioso central y puede activar cualquier neurona. Los receptores tenemos los inotrópicos y los metabotrópicos, como decía. Entonces los metabotrópicos son activadores. ¿Listo? Todos, igual que histamina. ¿Listo? Y tenemos los ionotrópicos, que son por receptores NMDA, AMPA, kainato. ¿Listo? Los de NMDA, algunos son de sodio. ¿Listo? Los AMPA y los kainato son de sodio. Y estos de NMDA también son de calcio. El problema es que pueden provocar una neurotoxicidad. ¿Listo? O sea, AMPA, kainato, y la mitad de NMDA es de sodio. Y NMDA también hay de calcio. Problema, neurotoxicidad. Entonces acordémonos porque da 2. Da 2. ¿Listo? Calcio y sodio. Para acordarnos que es de calcio, entonces cada. Listo, luego tenemos los receptores GABA, que son los principales inhibitorios. Acá también tenemos receptores inotrópicos y metabotrópicos. Los inotrópicos, hablamos del canal de cloro, que pues es más difícil de despolarizar y pues inhibe la acción de la neurona. Ahí tenemos los metabotrópicos, que estos son inhibitorios. O sea, cuando hablamos de GABA, pues ambos son inhibitorios. Listo, acá, por ejemplo, todos son excitatorios.
acá, por ejemplo, los GABA actúan acá bueno, las benzodiazepinas pueden tener estrés, ansiedad, insomnio, listo. Y por último tenemos la acetilcolina, que esta pues se relaciona bastante con el Alzheimer. Hay un daño en el receptor de acetilcolina y las funciones cognitivas pues están alteradas, por ejemplo, en la demencia. Entonces, recordémonos, Alzheimer pues principal que se le olvida, demencia pues ya lo vimos en otro video, hay bastantes, hay corticales, subcorticales, y pues la demencia se caracterizan por las 5A, afasia, apraxia, agnosia, anomia, bueno, la 5A que mencionamos en el otro video. Entonces pues se fue a la colina y se le olvidó, solo para acordarnos. Entonces esto es la unión de la colina más el acetil-CoA. Este se almacena en vesículas. Termina su acción, la acetilcolinesterasa lo degrada. Listo, entonces algunos fármacos para la demencia o para el Alzheimer lo que hacen es que esta acetilcolinesterasa degrade la acetilcolina y la vuelva colina de acetil-CoA. Entonces se puede reutilizar. Listo. Acá también tenemos receptores inotrópicos y metabotrópicos. Inotrópicos como el NMDA, canales de calcio, colina de calcio, tiene OC, le gana la N, entonces calcio. Y metabotrópicos tenemos M1, M2, M3, M4, M5 igual. Y aquí, como los primeros que vimos, que eran los de dopamina, el M1 y el M5 son activadores y el M2 y el M4 son inhibidores. Acá se le añade el M3. Y hay otros como sustancias P, péptidos y opioides. Bueno, eso es como todo lo de neurotransmisores.